Antes de comenzar con el cierre de la actividad final de las jornadas, el Colegio Provincial de Trabajadores Sociales y el Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales, ISET, como comité académico de estas jornadas, quieren responder a una presentación que hicieron colegas que asistieron a la mesa de experiencias y fundamentos de la intervención en los distintos campos de actuación profesional, donde entre dos de los trabajos que se presentaron estaban directamente relacionados con el tema de la salud mental. El trabajo de las colegas Alicia Farrell y Susana Castro y la colega María Dolores Pedemonte y, no me va a salir el apellido, Jasbeck. Las repercusiones de esa mesa hicieron que, insisto, los asistentes pidieran que el colegio se expida públicamente desde una posición con respecto a los sucesos ocurridos la semana pasada en el Hospital Borda de la capital federal. Lo primero que quisiera decir es, como decía Michel Foucault, la palabra del loco es una palabra huérfana de importancia. Me parece un buen punto de partida para saber dónde, en este caso, la política pública de la Ciudad de Buenos Aires en el tema de la salud mental, digamos, refiere absolutamente esa perspectiva de pensar al loco como una persona que no tiene derechos. En estos momentos, donde no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino ha sido promulgada una nueva ley de salud mental que interpela muy fuertemente a las hegemonías profesionales, a los campos disciplinares del derecho y de la medicina, lo que ha sucedido en el Hospital Borda no solo merece el repudio generalizado en función de la represión violentamente ejercida sobre padecientes, trabajadores y gente que trabaja en varios aspectos, sino lo que nos interesa puntualmente destacar es el impacto que representa para las personas con padecimiento mental que vieron destruidos lo que es su casa y lo que significa para ellos, digamos, en su psiquis, digamos, levantarse una mañana y encontrarse con que el lugar que los habita, que no es cualquier lugar, sino que, digamos, con todas las limitaciones de infraestructura y de tratamiento, apuesta a algún tipo de rehabilitación, fueron absolutamente vulnerados por la política pública de la Ciudad de Buenos Aires, por los distintos ministerios y en particular en la persona del jefe de gobierno, el señor Mauricio Macri. Reitero, este colectivo profesional quiere expresar públicamente el repudio a esa violencia y represión generalizada con aquellos que están en estado de represión. Muchas gracias. Invitamos a Mirta Rivero. Bueno, estamos ya finalizando estas jornadas que han tenido este traspié en relación a los compañeros que no han podido llegar y ahora que no nos podemos ir. Si alguien va a Tandil, todavía no sé cómo vuelvo, un lugarcito. A pesar de todo hemos tenido una audiencia bastante importante y realmente es nuevamente una alegría estar pudiendo haber participado por segunda vez de organizar desde el Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales unas jornadas del Colegio Provincial con estas características de masividad, de calidad de conferencistas invitados. Lamentamos los conferencistas que no han podido asistir y con esta apertura al acceso, con esta condición del no arancelamiento que hace que no recaiga sobre los que tienen que asistir al evento los costos,
sino sobre las organizaciones. En esta oportunidad quizás no hemos contado con la colaboración de la universidad local. En otros eventos quizás eso es un fuerte apoyo, porque las universidades tienen partidas destinadas a los eventos académicos, y hoy en la mesa anterior se daba un poco este debate acerca del no arancelamiento, y la verdad que nos alegra que esté este debate instalado, que hace unos años atrás no estaba instalado. No solo no estaba instalado, sino que estaba naturalizado, de que todo tenga que ser pago por quien quiere acceder a una mejor calidad de su formación, quien se quiere capacitar. Por un lado se defiende la educación pública y gratuita, pero por otro lado se ve claramente cómo hay una serie de negocios en torno a todo lo que es la capacitación de posgrado, a lo que son los eventos. Indudablemente estas actividades se pueden llevar a cabo con el compromiso, con la direccionalidad y con la decisión política de hacerlo. Por supuesto, la decisión política de poner los recursos en este tipo de actividades, de poner los recursos para que vuelvan a los matriculados. Me parece que eso es un antes y un después de esta conducción del Colegio Provincial, al quien desde el Instituto de Capacitación les queremos agradecer esta posibilidad que nos han dado de participar en esta comisión colegiada. Y de paso quiero mencionar a quienes conformamos este instituto, que somos 4 docentes universitarias. Está Virginia Siede, María Amelia de Lucía, Marina Capelo y mi nombre, que es Andrea Oliva, que somos de 4 universidades distintas. Y como docentes universitarios, como docentes exclusivas de la universidad, una de nuestras funciones es la extensión universitaria. De modo que nosotros entendemos esta actividad como parte de la carga horaria que tenemos como docentes universitarios. En ese sentido, nuestra actividad en el Instituto de Capacitación del Colegio es no rentada, y no la entendemos como algo gratuito, sino como parte del salario que nos pagan desde la Universidad Nacional. Les decía que se necesita de mucha gente y del compromiso para organizar actividades de este tipo, no solo los eventos, sino capacitaciones también. Hay una cuestión que me parece que hay que poner sobre la mesa, y que es estas jornadas y las jornadas que venimos, los que organizamos jornadas no aranceladas, no terciarizamos el evento. Acá es una cuestión fundamental para tener en claro, porque quienes cobran altos aranceles lo que hacen es tercerizar, por lo tanto se privatiza la organización, y parte de esos recursos seguramente irán destinados a esta modalidad. Ustedes habrán visto que había estudiantes en la inscripción, que había colegas de distintos distritos que han participado en la organización, ya sea con la inscripción, con los certificados, con el conseguir los lugares. Hubo alguna dificultad con alguno de los lugares, por suerte pudimos resolverlo sobre el momento. Pero me parece que más allá de alguna dificultad que hayamos tenido, creo que el evento ha podido desarrollarse superando quizás las expectativas nuestras, sobre todo frente a lo que fue el paro de transporte. Quería comentarles nada más brevemente que este Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales se conforma con esta conducción del colegio, que lo conformamos como una comisión colegiada. Y en este sentido quiero abrir un paréntesis, porque la lógica quizás de los institutos es pensado con la lógica de lo que impone las normas oficiales de lo que es la investigación, de que presupone que hay un director, presupone que hay una jerarquía, presupone que hay una lógica vertical.
Lo que hemos conformado como comisión colegiada es un grupo, un equipo que en algunos casos hemos trabajado quizás a distancia, muchas veces utilizando mucho internet, los mails para poder organizar. Y que esta comisión lo que ha pretendido hacer es principalmente plantear desde otra manera lo que es la capacitación. Por eso la cuestión no arancelada no es una cuestión menor y fundamentalmente tiene que ver con esto, con que estamos en la defensa de la educación pública y gratuita y creemos la educación pública y gratuita en todos los niveles. Por lo tanto, no creemos que la formación del trabajo social como profesionales termine con un título de grado. La formación continúa a lo largo de toda la trayectoria profesional y en ese sentido se han organizado varias actividades que en ningún momento recayeron sobre quienes tenían que asistir. Por otra parte, nos ha tocado emprender lo que es esta cuestión que se empezaba a plantear en algunos distritos acerca de las condiciones laborales, la preocupación por las condiciones laborales y bueno, la conducción provincial nos encarga un relevamiento, es el primer relevamiento que se hace de los matriculados en toda la provincia de Buenos Aires. Logramos de alguna manera empezar a instalar este tema, ya vamos por las segundas jornadas de discusión de esta temática y vemos cómo se abren muchas otras aristas para trabajar, pero principalmente lo que hay que ver es esta cuestión de cómo una organización como el colegio puede acompañar al trabajador social, a los profesionales del trabajo social como asalariado. Y en este sentido, me parece que también está esta otra discusión, que es, bueno, cuáles son los roles de los sindicatos, cuál es el rol del colegio en esto, que es un debate que empieza a instalarse y que es muy sano que esté estas distintas perspectivas que hay también en este debate. Como estamos en un clima preelectoral también han aparecido discusiones, en algunos casos un poco más acaloradas que en otros, pero bueno, me parece muy sano que aparezcan estas discusiones, porque peor es un colectivo profesional que no tenga dinámica, pero es un colectivo profesional que en vez de plantear discusiones abiertamente lo esté haciendo entre dos en un pasillo. Estos son los ámbitos de debate y en ese sentido me parece que también se ha abierto todo un espectro para hacer un balance de todo lo que ha sido estos últimos 4 años. En esta mesa entonces vamos a hacer este cierre de las jornadas y le voy a pasar la palabra a Mirta Rivero, que yo la quiero felicitar por esta apertura que ha logrado en todo este trayecto y que indudablemente va a haber un antes y un después de esta comisión directiva del colegio a nivel de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en principio nosotros queremos agradecer, yo hablo en plural porque en realidad me siento parte de un equipo, fundamentalmente redescubrir que el espacio del colegio, que parecía imposible hace 10, 15 años atrás, que tuviéramos esta oportunidad de estar poniendo en debate mayoritariamente las preocupaciones respecto de la profesión y de las condiciones laborales. Eso era impensable una relación que necesita todavía mucho camino por recorrer, pero que hemos iniciado un punto de encuentro con los actores de la universidad. La universidad es una casa política, la universidad define sus planes de estudio y define allí los perfiles profesionales. Y los perfiles profesionales van directamente atados a las incumbencias. Y quien regula las incumbencias es un resorte de los colegios. Por lo tanto, ya en la línea formal hay una relación que es inevitable. Por supuesto, ha habido durante muchos años
una, si se quiere, una separación poco feliz, pero que simbólicamente fue colocando a los profesionales en un lugar de distinción entre aquellos que piensan y aquellos que hacen. Y por suerte esa discusión hoy para los estudiantes actuales podemos decirle que hemos regresado a un lugar común de discusión. Eso no es poca cosa, porque en los años que nosotros estudiábamos esto era absolutamente lejano. Entonces, tener esta oportunidad, que fue algo pensado por muchos de nosotros en soledad, en pequeños grupos, que hoy lo hayamos podido materializar en un proyecto político del colegio y abrazarlo como una de las causas y horizonte, no creo que sea algo despreciable. Yo, sinceramente, a veces se acerca mucha gente por el lugar que ocupo, pero fundamentalmente la escucha es de agradecimiento porque este espacio está. Y muy pocos, pero con mucha fortaleza, están diciendo no soporto demasiado estas discusiones. Yo les quisiera decir que en lo personal, y compartido con muchos de los colegas con los cuales comparto estas discusiones y estas conversaciones, nos alegra enormemente que hay discusión, que hay debate. Discutir viene de Cúter, sacar de raíz. Saquemos de raíz lo que nos desencuentra para ponerlo en una mesa de debate y consensuar acuerdo. Consensuar es lo más difícil. La actividad política es lo más difícil. No es un lugar fácil de recorrer, pero les puedo asegurar que cuando uno pone en discusión, acuerda un horizonte y lo puede materializar en actos, lo puede materializar en hechos concretos, como lo hemos logrado a lo largo de estos años. Hoy poder decir que solamente en el tránsito de 2 años y medio de gestión, lograr que tengamos una colección de libros abierta, que no es el único lugar que puede transferir conocimiento, decir que tenemos un proyecto de ley instalado en la legislatura con debate abierto respecto de lo que hemos instalado allí, para que los asesores de las diputadas que tienen en mano el proyecto digan y evalúen en una mesa ampliada, donde incluso nosotros los propios trabajadores sociales teníamos algunas diferencias, digan en más o en menos, esa mesa de discusión, que los abogados asesores digan: los felicito porque este proyecto de ley es ampliatorio de derechos y protege mucho mejor el ejercicio profesional que la ley que tienen. La verdad es que hemos dado un paso muy, muy importante. Por supuesto, celebro enormemente que ese proyecto todavía esté en una mesa de debate en la legislatura. Los convido a todos a que seamos artífices de hacer el lobby para que los diputados de la provincia de Buenos Aires acompañen esta reforma, sean orgánicos, comuníquense con nosotros en esta conducción hasta que lleguemos al final de la gestión, y a la conducción que venga, para que este proyecto trascienda las diferencias y realmente lo convirtamos en una herramienta de verdadera protección al ejercicio de la profesión. Eso es un hecho inédito, que después de 20 años logremos consensuar en asambleas democráticas y pluralistas, porque allí había mucha divergencia de opinión respecto del articulado que se creó. Tener esta posibilidad de ponerlo en discusión, no hay ninguna duda que estamos en el buen camino. Tener diálogos abiertos con distritos que estaban absolutamente alejados, no solo porque geográficamente están lejanos de ciertos circuitos de discusión, sino porque estaban alejados por el lugar de escisión que había respecto de cómo logro comunicarme para que mi tema esté en una agenda colectiva. Haber logrado que esos lugares donde se hacía casi imposible el diálogo sientan que en el colegio tienen un lugar donde expresar lo que les pasa, no es poca cosa. Un encuentro de estas características, habiendo tenido en el medio un evento tan
tan inoportuno para nosotros como es un paro de transporte, y que hayamos tenido semejante cantidad de llamados de colegas que están en otros espacios, que han quedado varados en Buenos Aires y que igualmente acompañan a la distancia. No creo que eso nos zumba en el oído como un silbido de aliento para que sigamos haciendo estos encuentros. Tener la posibilidad de que algunos, en el marco de esta reflexión de las mesas, de la gente que ha sido convocada, que aunque Claudia Cesaroni diga, tenía un arancel, porque hablando del arancel no hablamos de gratuidad, hablamos de no arancelamiento. Es distinto, que es ese derecho que pareciera ser que te habilita con el dinero a estar o no estar en un espacio. Nosotros tenerlo no arancelado significa no que el colegio no hace ninguna inversión. Les puedo asegurar que para las arcas de nuestro colegio este tipo de encuentro es carísimo, pero igual lo afrontamos con orgullo porque forma parte de un proyecto, y que una persona como Claudia Cesaroni, que una persona como la que tenemos al lado, como Carlos Montaño, digan, nuestros honorarios están a disposición, eso no es poca cosa. Gente que viene a sostener la calidad de un encuentro. Reivindico las personas. Claudia va a estar muy enojada, por lo tanto esto es un secreto entre ustedes y nosotros. Cuando ayer fuimos a abonarle sus honorarios, dijo que de ninguna manera los ponía a disposición de este emprendimiento que es el relevamiento post inundaciones, y sus honorarios van a estar puestos allí. Por eso les pido enormemente que revisemos en qué proyecto estamos respecto de cómo pensar un colegio o una organización y cómo nos pensamos como colectivo profesional del trabajo social. Así que podríamos enunciar acá un sinnúmero de otras actividades que hemos logrado. Hemos puesto en debate hasta las cosas más pequeñas pero más fuertes, como es la carga simbólica. Nosotros arrancamos con muchas medidas, pero parece una soncera, pero no es una soncera. Tener un cambio de símbolo en la imagen del colegio, así arrancamos en el 2011. Cuando ustedes ven este logo, que es distinto del logo que nos acompañó durante 20 años, tiene sobre la base de la letra y esa suerte de curvatura, hay todo un símbolo que lo trabajamos en una discusión enorme y profunda. La curvatura, ustedes ven ese símbolo recortado del Colegio de Trabajadores Sociales, es una línea de brazos abiertos. La T en el medio, hay un símbolo hacia arriba que es un circulito, es una persona. Esa persona es la T de trabajo. La curvatura de colegio y de S es una línea redondeada de brazos que abrazan. Sobre la base está sostenida una línea de colores que es la línea de la bandera huipala. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la multiculturalidad, estamos hablando de lo diverso, de los distintos colores, y les puedo asegurar que nosotros hemos hecho una gestión que ampara y protege la discusión en la diversidad y la diferencia. Les puedo asegurar que eso hemos logrado. Vayamos por ese símbolo, hemos cargado ese símbolo de contenido. Les puedo asegurar que tienen mucho contenido, lo hemos demostrado. Les agradezco la presencia y vamos a dejar ahora para que Carlos Montaño nos deje sus reflexiones, que seguramente van a ser muy aprovechadas para la reflexión en los días que vienen. Les puedo asegurar que eso va a ser así. Gracias, Carlos.
Bueno, buenas tardes ahora, porque ya son buenas tardes a todos y todas. Realmente es un honor estar aquí dividiendo esta mesa con Mirta, con Andrea, a quien tengo un profundo cariño y respeto profesional y académico y político. Y yo quisiera comenzar con las últimas palabras de Mirta para mi intervención, que es perspectivas de la intervención profesional del trabajo social. En realidad porque yo voy a hablar en el singular y no en el plural. Voy a hablar en el singular porque no me corresponde hablar de las perspectivas, sino hablar de la perspectiva que yo entiendo, que yo defiendo, que yo me inscribo como la perspectiva más adecuada para comprender el mundo contemporáneo y para insertarnos en ese mundo contemporáneo. Pero quiero hacer, a pesar de hablar en el singular, en la perspectiva, en una perspectiva, quiero partir de las últimas palabras de Mirta, porque no acá en Argentina, no en Uruguay, no en Brasil, no en América Latina, sino en el mundo entero, si hay algo que se acusa a la perspectiva histórico-crítica, a la perspectiva marxista, es de un supuesto sectarismo. Y si hay algo que esta perspectiva nunca quiso, es justamente tornarse la única perspectiva de un plan de estudios, la única perspectiva de un código de ética, la única perspectiva de una profesión. Si hay algo que defendemos enérgicamente es la necesidad de la pluralidad de opiniones, pero una pluralidad de opiniones no vacía, una pluralidad de opiniones que se exprese, que se explicite, que se ponga en debate. No podemos partir en una profesión del vaciamiento conceptual, categorial, del vaciamiento de que existen perspectivas diferentes en un supuesto consenso completamente vacío, sino al contrario, una profesión crece y el debate profesional crece cuando ponemos en la mesa las diversas maneras de pensar el mundo y las diversas maneras con las cuales nos relacionamos, con las cuales actuamos en nuestra realidad. Es de alguna manera un poco lo que yo pretendo hacer. Yo no voy a hablar, por lo tanto, de las perspectivas, pero a partir de una perspectiva que asumo, voy a tejer algunos comentarios. Evidentemente, el punto de partida siempre es la pregunta de cómo mira el mundo o cómo se mira el mundo a partir o a través de una u otra perspectiva teórica y cómo nos relacionamos, cómo intervenimos en esa realidad a partir de una u otra perspectiva. Podemos entender esta pregunta de una manera, yo diría, ingenua, de una manera ilusoria, en el cual, independientemente de la perspectiva, todos buscamos igualmente el bien común. Entonces ahí se trataría de ver cuál perspectiva es más o menos adecuada o inclusive de crear un croquis con las diversas perspectivas en un supuesto pluralismo. El pluralismo entendido de esta manera es equivalente al eclecticismo, es decir, al entender que las perspectivas teóricas y que las perspectivas teórico-metodológicas son independientes de posicionamientos políticos, de posicionamientos éticos, de valores, de principios, de proyectos sociales. Al contrario, el pluralismo se hace a partir de la convivencia de diferentes perspectivas de análisis, pero de una convivencia polémica. Y esto es un gran problema que nosotros tenemos en nuestra profesión. No solo en el mundo contemporáneo, pero particularmente en nuestra profesión. Porque cuando alguien explicita su perspectiva, explicita su punto de vista y defiende su perspectiva y su punto de vista, se lo trata de sectario. Pero cuando alguien esconde su perspectiva, esconde sus valores, esconde el proyecto social que persigue, él es pluralista. Esto es un falso pluralismo. Construyamos el pluralismo a partir de poner en la mesa las diferentes perspectivas con sus valores explicitados, con sus proyectos sociales explicitados, etc.
Si yo defiendo la obra de Mary Richmond como la perspectiva de intervención profesional, esto no es ajeno a valores, esto no es ajeno a proyectos profesionales, esto no es ajeno a proyectos sociales. Si yo defiendo la perspectiva sistémica, la perspectiva posmoderna, cualquier perspectiva que yo defienda está saturada de valores, de principios éticos, de proyectos sociales. Entonces yo voy a hablar a partir de una perspectiva, la perspectiva histórico-crítica, que como voy a tratar de identificar, participa y tiene como puntos de partida algunos valores, algunos principios y un central proyecto de sociedad. Pero para hablar de esta perspectiva, lo primero, y muy rápidamente solo lo voy a mencionar, y esto es fundamento de la perspectiva histórico-crítica, es decir, de la perspectiva que busca, a través del análisis crítico de la historia, la verdad. Entonces, con esto ya estoy explicitando algunas cosas. En primer lugar, existe verdad. Existe una verdad objetiva, existe una verdad material, existe una verdad histórica. Si no existiera verdad, sería relativo y producto de las sensibilidades o de las vivencias de cada uno, una interpretación sobre esto que está ocurriendo. Cada uno tiene su interpretación, cada uno tiene su vivencia, cada uno tiene su opinión, pero hay una verdad objetiva en la realidad. Cuando estamos hablando de hambre, el hambre es independiente de cómo esa persona se siente frente a esa circunstancia. Es muy importante cómo la persona se siente, porque a partir de ahí vamos a ver cómo esa persona se relaciona con su situación, enfrenta su situación o la padece de forma resignada. Es muy importante cómo la persona se siente, pero es un hecho objetivo, verdadero, incuestionable, que existe una situación de hambre ahí. Como ejemplo de esto, cualquier otra situación. Entonces, un punto de partida es: existe una verdad objetiva independientemente de cómo subjetivamente cada uno percibe o vivencia esa realidad. Y en segundo lugar, que la comprensión de las realidades y de las formas de expresión de la realidad, por más local y singular que sea, la debemos buscar a través del análisis de la historia. No del análisis de las percepciones, del análisis estructural, de la dinámica, del desarrollo de los procesos históricos. Entonces, el análisis crítico de la historia es lo que nos permite, a través de la razón, comprender la realidad y a partir de ahí enfrentarla. Por cuenta de esto, el punto de partida que yo voy apenas a mencionar en mi intervención es partir de en qué contexto histórico estamos. Y más allá de lo obvio, una sociedad capitalista en un país o en una región periférica del capitalismo mundial, pero de una periferia que no se desarrolla autónomamente, sino que se desarrolla a partir de una relación desigual y combinada, es decir, es una relación estructural mundial del capitalismo en donde nuestros países latinoamericanos participan a partir de ocupar un lugar en ese escenario mundial, en donde el valor producido es a través del trabajo, pero este trabajo se realiza a través fundamentalmente de la compra y venta de fuerza de trabajo, en donde este valor es apropiado, es expropiado de su propio productor por parte de los que compran esta fuerza de trabajo como mercancía. Más allá de esta obviedad que precisa ser explicitada y que nosotros lo conocemos y lo vivenciamos, es preciso decir algunas novedades del escenario mundial, pero que las voy apenas a mencionar. Pero lo primero que nos convoca es ver si la bibliografía que estamos estudiando nos permite tener herramientas para comprender el mundo contemporáneo a partir de estas continuidades y de estas rupturas o de estas novedades. En primer lugar, vivimos en un mundo capitalista en un escenario de crisis.
y esto no lo voy a desarrollar, pero evidentemente tiene impactos muy profundos en todo lo que es la acción social del Estado, que de alguna manera fue posible a partir de un excedente económico en los momentos de expansión capitalista, pero también representa conquista de las clases trabajadoras de los sectores subalternos. Es decir, la crisis capitalista mundial hace que el capital, en lugar de reinvertir en la actividad productiva, reinvierta fundamentalmente en la especulación financiera. Y esto hace que los servicios públicos y las políticas sociales sean reducidas en su cantidad, en su calidad, y sean retiradas de la condición de derecho de ciudadanía. Vivimos en un contexto también en donde la producción capitalista que nosotros conocemos como fordista, como producción en masa, también entra en crisis y pasa a ser sustituida por otro tipo de producción que envuelve una relación de subcontratación o tercerización con el trabajador. Todas las industrias, las grandes industrias del mundo capitalista contemporáneo, expulsan fuerza de trabajo, o la expulsan real y absolutamente, o las transforman, en buena parte de ellas, en una relación de tercerización con enorme pérdida de derechos laborales, de condiciones laborales, etc. En tercer lugar, la llamada crisis del bloque soviético o del bloque socialista, que con todas las críticas que podamos y efectivamente debamos hacer aquella experiencia, significaba antes una división, entre otras cuestiones ideológicas, políticas, etcétera, una división del mercado mundial en dos bloques que a partir de esta crisis se deshace y el mundo capitalista pasa a absorber prácticamente, absolutamente todos los mercados del mundo sin ninguna limitación bélica, militar, ideológica, política, etc. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar, el impacto que todo esto tiene para las luchas sociales, para el papel político en las luchas de las clases trabajadoras y de los sectores subalternos. Voy apenas a mencionar dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el enorme desempleo y subempleo causado no solo, aunque particularmente en nuestros países latinoamericanos. Hace tiempo atrás, un programa periodístico muy tendencioso en Brasil, discutiendo la flexibilización, la llamada flexibilización del contrato de trabajo, hacía preguntas a los trabajadores en la calle y preguntaba lo siguiente: en este contexto de desempleo, le preguntaba a los trabajadores, ¿usted aceptaría reducción de salarios y pérdida de derechos laborales para mantener su puesto o no? No había un único trabajador que dijera lo contrario. Todo el mundo decía, claro, yo acepto que mi salario sea reducido, yo acepto que mis derechos sean retirados para mantener el puesto de trabajo, porque lo peor que le puede pasar a un trabajador en el mundo capitalista es perder su empleo, y sabe que hay tanto déficit de puestos de trabajo que si pierde su empleo no reingresa nunca más. Entonces está dispuesto a perder condiciones conquistadas de trabajo para mantener su empleo. Vean el impacto político de esto en la clase trabajadora. Vean el impacto político de esto en la organización, en los proyectos colectivos de la clase trabajadora. Nos resignamos a una postura defensiva e individual para mantener nuestros puestos de trabajo. Y esto, desde el punto de vista histórico, es significativo en la correlación de fuerzas sociales y en cuando pensamos en un proyecto de transformación social. Pero lo segundo, además del efecto del desempleo en el mundo contemporáneo, el efecto ideológico que ha generado una debacle en partidos políticos, en movimientos sociales, en organizaciones sindicales, en organizaciones políticas de izquierda progresistas que hayan tenido un determinado proyecto de transformación, que ahora se resignan, en la mejor de las hipótesis, a mejorar
dentro de lo posible el mundo capitalista, a crear una perspectiva posibilista de humanizar el capital. Y en esto estamos hoy perdiendo nuestro proyecto de transformación social en aras de proyectos de empoderamiento, de economía solidaria, de autoayuda, de solidaridad en la sociedad civil, de aquello que es posible dentro del capitalismo, pero posible como horizonte, renunciando al horizonte de la transformación social. A muy grandes rasgos, este es el proyecto, el contexto contemporáneo. Contexto contemporáneo que se enfrenta a partir de una racionalidad, de un proyecto hegemónico en nuestros países y en los países centrales, que es el proyecto o la ofensiva neoliberal, que tiene 3 pilares fundamentales y apenas los voy a mencionar. Uno, el combate al trabajo. Es decir, el proyecto neoliberal, en primer lugar, busca destruir, en primer lugar, todos los derechos conquistados o buena parte de los derechos conquistados por los trabajadores y sectores subalternos. Eliminarlo, porque esto tiene costo. ¿Acá se dice aguinaldo? Sí. El aguinaldo es que, vengo de Colombia, en Colombia se dice la prima. Entonces cuando yo decía renunciar a la prima, la gente no entendía bien a qué me estaba refiriendo. El aguinaldo tiene un costo, y no solo un costo económico, sino que también tiene una funcionalidad. Los trabajadores con el aguinaldo consumimos o pagamos deudas. Y esto es funcional para un proyecto de expansión industrial, en un contexto no de crisis capitalista, sino de desarrollo, de avance capitalista. Pero en un contexto de crisis y de fuerte financiarización del capital, el aguinaldo pierde su funcionalidad en cuanto a derecho, pero también en cuanto a funcionalidad económica para el capital. Todo esto tiene un costo, hay que retirarlo. Entonces, la ofensiva contra el trabajo, en primer lugar, remite a retirar derechos laborales, pero en segundo lugar, a quebrar la capacidad de la clase trabajadora a cualquier posibilidad de resistencia de la ofensiva neoliberal. Es decir, si tenemos un proyecto antipopular, por decirlo así, ¿cuál es la mejor estrategia? Primero, quebrar la capacidad política de aquellos que puedan resistir a ese proyecto antipopular. Y para eso quebramos la capacidad de resistencia de la clase trabajadora. Ideológicamente, pero también políticamente. En segundo lugar, el segundo pilar del neoliberalismo es la reestructuración productiva. Todo el proceso de transferencia, de tercerización de la fuerza de trabajo hacia una relación de subcontratación y con pérdida de derechos laborales. Y en tercer lugar, la llamada reforma o contrarreforma del Estado, con todo el vaciamiento fundamentalmente de la acción social del Estado. Quiero mencionar, y rápidamente, para concluir con este panorama inicial, que si pensamos en perspectivas de análisis y perspectivas de intervención profesional, debemos pensar cómo estas perspectivas se insertan para analizar el mundo contemporáneo, pero como yo decía, a partir de valores, de principios éticos, de postulados políticos, ideológicos y particularmente de proyectos sociales, cómo estas perspectivas se insertan en los proyectos sociales, en los proyectos de sociedad. Y podemos decir a muy grandes rasgos que existen en la contemporaneidad por lo menos 3 proyectos sociales fundamentales, principales. En primer lugar, el proyecto neoliberal, absolutamente hegemónico en todo el mundo capitalista, o sea, podríamos decir, en todo el mundo contemporáneo. El proyecto neoliberal que se inspira en las relaciones del mercado como relaciones fundamentales, en donde la competición, la competencia en el ámbito del mercado mide la capacidad de cada individuo y genera triunfos y fracasos, entendiéndose como resultado de las diferentes capacidades de los individuos y no de un proceso de desigualdad sistémica o de desigualdad estructural. El fracaso de un individuo en el mercado
para la concepción neoliberal es el problema del individuo. Esto nos va a llevar a fundamentar filosófica y teóricamente y políticamente el proyecto contemporáneo de autorresponsabilización de los sujetos por sus problemas, de desresponsabilización del Estado por las respuestas sociales y de desoneración del capital en relación a la acción social. El proyecto neoliberal que busca la privatización de los servicios públicos, el vaciamiento de los servicios y políticas sociales, de los derechos sociales, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el proyecto reformista, que ya fue hegemónico, pero que no lo es más, no solo en América Latina, sino en el mundo contemporáneo. Un proyecto que, siendo y estando al servicio del capital, del desarrollo de la lógica del capital, pero busca el desarrollo de una lógica de producción industrial y de consumo, de aumento de producción y de aumento de consumo. Un proyecto reformista que por lo tanto debe incorporar en este proyecto a la clase trabajadora, yo diría en 3 niveles. En primer lugar, incorporar a la clase trabajadora como productora. En segundo lugar, o sea, masivamente generar fuerza de trabajo apta y capacitada para ingresar inmediatamente al mercado de trabajo. Estoy hablando de salud pública y educación pública como 2 pilares de la formación masiva de fuerza de trabajo. En segundo lugar, incorporar a la clase trabajadora en cuanto consumidora. Un proyecto de desarrollo capitalista productivo precisa producir cada vez más, pero precisa que se consuma cada vez más. ¿Y quién va a consumir? ¿Los robots? No. La clase trabajadora masivamente debe consumir, es decir, un proyecto reformista de desarrollo industrial precisa crear las condiciones para que la clase trabajadora tenga poder adquisitivo. Y en tercer lugar, incorporar políticamente a la clase trabajadora para adecuarse e insertarse en este proceso de desarrollo industrial. Entonces, el primer proyecto neoliberal, hegemónico. El segundo proyecto, que ya fue hegemónico, pero que hoy no lo es, el proyecto reformista. Y en tercer lugar, yo diría, de forma muy pequeña, cuantitativamente, aunque un proyecto que precisa ser mencionado por su papel histórico, el proyecto revolucionario. Un proyecto que busca, en un corto plazo, la emancipación política, como llamábamos ayer, y la emancipación humana en un mediano largo plazo. Es decir, el enfrentamiento, la superación, la transformación del orden capitalista por entenderlo como un orden, como una sociedad estructuralmente desigual. La superación del orden capitalista no es, para esta perspectiva, una cuestión ideológica, es una cuestión necesariamente vinculada a un proyecto de emancipación humana. Quiero subrayar esto. El proyecto de revolución, de transformación del orden, de enfrentamiento al orden capitalista, el proyecto anticapitalista no es una cuestión ideológica. Esto es a partir de un proyecto de emancipación humana. En tanto, la emancipación humana precisa superar una sociedad que es estructuralmente e ineliminablemente desigual. El mundo capitalista, de forma inmodificable, genera desigualdad. Un proyecto de emancipación humana tiene que tener, por lo tanto, como horizonte la superación de este tipo de sociedad. Reitero, no es una cuestión ideológica, somos anticapitalistas porque nuestra ideología... No, esto es la consecuencia, el anticapitalismo, el proyecto, la necesidad de la transformación social. Es una necesidad imperiosa vinculada a un proyecto de emancipación humana. Este es un pilar fundamental de mi intervención en este segundo momento que quiero proponer. Si voy a hablar de la perspectiva o de la tendencia histórico-crítica en el trabajo social, en primer lugar debo hacer mención a qué es la crítica. En segundo lugar debo hacer mención a 3 pilares fundamentales de esta perspectiva. Y en tercer lugar,
a un elemento central de esta perspectiva, que es el que yo mencionaba ahora, pero que voy a retomar. La perspectiva de transformación social. Si hay algo que unifica la perspectiva histórico-crítica, si hay algo que cualifica la perspectiva histórico-crítica, es su punto de partida. Se pretende una transformación social. No estoy hablando de la transformación social, lo dije ayer, pero lo voy a reiterar, a partir de la práctica profesional. No es esto. Pero sí de tener como horizonte ético-político la transformación social, la superación del orden capitalista. Esta es una perspectiva, y quiero subrayarlo claramente, porque en aras de lo que yo decía al inicio, es importante el debate. Y lo que estoy diciendo son cosas absolutamente polémicas, pero cosas que podemos polemizar en la medida que explicitemos nuestros puntos de partida. En la medida que explicitemos nuestras perspectivas éticas y políticas, en la medida que explicitemos nuestros proyectos sociales. Si hay algo que cualifica a la perspectiva histórico-crítica, obvio, no solo en el trabajo social, pero también en él, es el partir de la necesidad de la transformación social. Es decir, miramos la realidad e intervenimos en la realidad teniendo como proyecto allá en el horizonte histórico la transformación del orden capitalista. Este es el punto de partida central que tenemos que preguntar si las otras perspectivas o cuáles otras perspectivas se plantean el mismo proyecto o qué tipo de proyecto social se plantean otras perspectivas teóricas, teórico-metodológicas, profesionales, etc. Es decir, la manutención del orden con algunos cambios, la manutención de las relaciones capitalistas con algunas mejoras, el no cuestionamiento de los fundamentos que generan desigualdad en nuestra sociedad, cuáles son los principios y los valores éticos y políticos y cuál es el proyecto social que cada una de las perspectivas que nosotros discutimos se plantean. Precisamos, colegas, compañeros, poner en la mesa estas cuestiones para poder debatir, para poder tomar partido en el sentido de tener opinión, de posicionarnos, de cuestionar, de comprender cada una de las perspectivas que se plantean en nuestra profesión, a qué valores responde, a qué proyecto social responde. Los valores de la perspectiva histórico-crítica y el proyecto de la perspectiva histórico-crítica, quiero explicitarlo de nuevo. Son los valores del trabajo, los valores de la igualdad, los valores de la libertad como fundamento, ¿no?, de la libertad formal, los valores de la eliminación de la desigualdad estructural y por lo tanto un proyecto social que tenga como horizonte la transformación de la sociedad capitalista. Si este es el punto de partida, por lo tanto, ¿qué papel juega este término que todo el mundo usa? Crítica. Lo primero que quiero mencionar muy rápidamente es que el término crítica es usado por todo el mundo. Preguntemos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, preguntemos a nuestros colegas de trabajo. ¿Usted se considera crítico? Vamos a ver quién dice que sí. Todos nos consideramos críticos, todos somos críticos. George Bush, cuando invadió Irak, fue a invadir a partir de una crítica al gobierno iraquiano. Todo el mundo se considera crítico. Esta es una palabra que nadie renuncia, que nadie se adjetiva a través de lo contrario. Nadie se asume como acrítico, entonces tenemos que cualificar esta palabra, porque si no se torna una palabra que nada nos dice. Y efectivamente, cuando cualificamos la palabra crítica, nosotros observamos que hay una diversidad de perspectivas críticas o de posibilidades de críticas. Tenemos una crítica restauradora, una crítica que piensa críticamente, rechaza el desarrollo, la modernización, el progreso y que busca la restauración del pasado. Todo mundo pasado, toda historia en el pasado siempre fue mejor que el presente.
Esto, por ejemplo, va a caracterizar la aristocracia en la época de la Revolución Francesa. Todo el proceso de restauración envuelve una perspectiva crítica a la revolución burguesa. Es decir, hay una concepción de crítica que es restauradora, que es una crítica al avance para buscar el pasado. La crítica neoliberal claramente se instaura en este tipo de crítica restauradora. Criticamos el desarrollo del estado de bienestar, el mal llamado estado de bienestar. Criticamos el desarrollo de las políticas o derechos laborales para restaurar la lógica de la, entre comillas, libertad del mercado. Entonces tenemos en primer lugar una crítica restauradora. No es de esta crítica de la que estamos hablando. Hay otra crítica religiosa. Hay una perspectiva crítica del dogma religioso. Por ejemplo, la crítica al aborto, la crítica a la igualdad de orientación sexual, la crítica a la igualdad de derecho de casamiento, de unidad entre personas de un mismo sexo. Todo esto también es una crítica. Y una crítica fundada en un determinado dogma institucional, en un dogma de la institución, por ejemplo, católica, pero no solo. Tenemos también una perspectiva crítica aquí. No es de esta crítica de la que estamos hablando. Hay una crítica también puntual, una crítica que se desarrolla en aspectos puntuales de la realidad. Hay gente que critica la exclusión social en relaciones personales, al machismo como fenómeno o elemento desarticulado de toda la totalidad social. Esta es una crítica que no solo, pero que fundamentalmente se desarrolla a partir de la perspectiva posmoderna. Una crítica que no piensa la crítica a partir del sistema, sino la crítica a partir de subjetividades. Y que nos dice esa máxima del mundo contemporáneo: no busque transformar la realidad, transfórmese primero a sí mismo. No busque transformar la realidad, transforme primero su subjetividad. Esta es una clara crítica basada en una racionalidad posmoderna. Tampoco es de esta crítica de la que estamos hablando. Hay una crítica que también se confunde, y el uso cotidiano es del término crítico, básicamente la usa en este sentido: la crítica como rechazo. Fulano es muy crítico. No, fulano rechaza todo lo que le dicen. No es de esta crítica tampoco de la que estamos hablando. No es una crítica que margina, que rechaza, que no dialoga, que no confronta, que no polemiza, que apenas rechaza e ignora. La crítica de la que estamos hablando es una crítica, en primer lugar, que tiene como perspectiva la transformación social, como ya decía. En segundo lugar, que si busca la transformación social, el punto de partida es la necesaria comprensión de la real dinámica y estructura del mundo contemporáneo. No hay posibilidad de transformación social, no hay posibilidad de intervención, inclusive profesional, crítica, si nosotros no tenemos una comprensión real, fiel de la realidad. Es decir, si nosotros no desarrollamos una comprensión teórica sobre la realidad, reproduciendo nuestro pensamiento fielmente las determinaciones de la realidad. O sea, de la crítica de la que hablamos, es aquella que intenta constantemente contrastar nuestros discursos con la realidad. La crítica, el análisis crítico, por lo tanto, debe realizarse a partir del análisis de la historia. Algo que se le dice tantas veces al marxismo es que el marxismo no entiende el mundo contemporáneo, porque Marx escribió en la Inglaterra del siglo XIX. Marx escribió en la Inglaterra del siglo XIX, pero la perspectiva marxista, si tiene como fundamento la transformación del orden social, tiene como compromiso desvendar la dinámica capitalista contemporánea en claro proceso de desarrollo y transformación. Si hay un serio compromiso de transformación del orden, el punto de partida es realmente comprender la estructura y la dinámica real de la realidad contemporánea.
Y eso nos va a llevar a algunas cuestiones que quiero decir sobre esta perspectiva en algunos elementos fundamentales para el trabajo social. En primer lugar, esta perspectiva nos permite entender críticamente el papel de nuestra profesión, sin caer, como decía ayer, en el fatalismo ni en el mesianismo. Una perspectiva que a través del análisis crítico de la historia desvenda nuestro papel social, sin pensar mágicamente en un compromiso natural con el pueblo, en una transformación social mística. No, realmente busca entender el lugar de nuestra profesión en la sociedad, y al encontrar este lugar descubrimos nuestra funcionalidad contradictoria, por un lado con la reproducción de las relaciones sociales hegemónicas y por lo tanto con la reproducción del orden capitalista, pero en segundo lugar y contradictoriamente vinculado a un tipo de intervención en la cuestión social que envuelve conquistas y derechos sociales, laborales, etc. Es decir, encontrar a través de una perspectiva histórico-crítica un papel contradictorio de nuestra profesión, que si bien ineliminablemente, o si se quiere, independientemente de nuestra voluntad, cumple tanto un papel funcional de reproducción del orden, cuanto también un papel contradictorio de defensa o de inserción en el ámbito de las conquistas sociales, de los derechos laborales, de los derechos sociales, de las políticas sociales, etc. En segundo lugar, esta es una perspectiva que nos permite entender claramente los fundamentos de la crisis contemporánea. Otras perspectivas, por ejemplo, la perspectiva posmoderna, no piensa la crisis contemporánea como un fenómeno mundial. La crisis es un elemento de concepción o vivencia subjetiva de cada individuo. Cada individuo va a vivir la crisis de una manera diferente. La perspectiva liberal va a entender la crisis contemporánea como un déficit de desarrollo capitalista. O sea, solucionar la crisis capitalista con más desarrollo del capitalismo. Pero la crisis contemporánea, a partir de una perspectiva histórico-crítica, nos permite entender los fundamentos de la crisis contemporánea, no como un déficit de desarrollo, sino como el producto del propio desarrollo capitalista. Existe una relación dialéctica, que acá no la podemos trabajar a fondo, entre desarrollo capitalista y crisis. La crisis es un momento necesario y cíclico del propio proceso del desarrollo capitalista, que pasa por periodos de expansión capitalista con aumento de productividad, con aumento de consumo, con inserción de fuerza de trabajo al mercado de producción, etcétera, etcétera, que pasa por momentos de estagnación y que necesariamente llega de forma cíclica, o sea, repetitiva, a periodos en el cual el capital produce más mercancías que la capacidad de absorción del mercado, y por lo tanto entra en un periodo de crisis. Esta perspectiva nos permite entender críticamente los fundamentos de la crisis y por lo tanto no vamos a resolver a partir de nuestra práctica profesional la crisis, pero nos va a permitir observar críticamente en qué proyectos profesionales, en qué proyectos sociales estamos insertos y a partir de esto, qué funcionalidad o no tienen con procesos de transformación o de reproducción del orden vigente. La perspectiva histórico-crítica, voy a acelerar un poco, nos permite entender también los fundamentos de la pobreza. La perspectiva posmoderna nos dice, la pobreza es multicultural y cada uno la vive de forma diferente. Entonces un tipo se está muriendo de hambre, pero está viviendo una situación afectiva diferente. Entonces para él hay una pobreza afectiva y no una pobreza económica. La perspectiva liberal va a entender la pobreza también como un fenómeno autónomo, producto de una cultura, de un déficit individual. Cada individuo pobre es responsable por su propia situación. Es decir,
o porque tiene un déficit de planeación, él no sabe adecuar sus gastos en función de sus rentas, o un déficit educativo, o un déficit comportamental. Tiene hábitos que lo llevan a malgastar dinero, etcétera, etcétera. O sea, la perspectiva liberal responsabiliza al individuo por su situación. La perspectiva histórico-crítica entiende la pobreza a partir de otro par dialéctico: pobreza, acumulación. En el mundo capitalista, diferentemente de sociedades precapitalistas, la pobreza no es el resultado de un déficit de riqueza, de una riqueza insuficiente, sino al contrario, es el resultado de la propia riqueza. En el mundo capitalista, cuanto más riqueza se produce, mayor acumulación capitalista y por lo tanto más pobreza. No me crean, vayamos a los diarios y veamos cuál era el nivel de riqueza acumulada en mediados del siglo XIX, cuál era el nivel de riqueza acumulado a inicios del siglo XX, a mediados del siglo XX, y cuál es el volumen de riqueza acumulada en pocas manos en la contemporaneidad. Y lo que vamos a ver es que el mundo capitalista se desarrolló, produjo cada vez más riqueza y por lo tanto se acumuló cada vez más riqueza en pocas manos. La pobreza es el otro lado de la moneda de la acumulación capitalista. Solo la perspectiva histórico-crítica nos permite entender los fundamentos de la pobreza. Y por lo tanto, quiero que entiendan bien, no estoy hablando de cuestiones estructurales que no nos interesan para la práctica profesional. Acá hay cuestiones de fondo que nos vinculan profesionalmente. Porque si yo entiendo, como la perspectiva posmoderna o como la perspectiva liberal, que la pobreza es el resultado de los comportamientos o acciones individuales, yo voy a operar profesionalmente a partir del empoderamiento, del estímulo, de la autoayuda, de la economía solidaria, etc. Es decir, si la causa de la pobreza está en el individuo, la solución de la pobreza está en el cambio de comportamiento del individuo. Voy a generar cursos de capacitación, empoderamiento, movilización, organización, para que el propio individuo responda a sus situaciones. Un análisis que me permite ver que la pobreza es el otro lado de la moneda, de la acumulación capitalista, me hace que, si yo me inserto en estos procesos profesionales, por lo menos lo haga de forma crítica, por lo menos lo haga comprendiendo los límites y los vicios ideológicos y políticos de este tipo de proyectos. No voy a entrar en un proyecto de empoderamiento creyendo que sea la solución de la pobreza. Puedo hasta entrar en un proyecto de intervención aquí, pero sabiendo que es una forma paliativa de intervención y no la solución a los fundamentos de la pobreza. En síntesis, y lo último que quiero hablar, porque podría y quería hablar de otros ejemplos del análisis histórico-crítico en función de otras cuestiones, de entender el desempleo, de entender las políticas sociales, etc. Pero valen estos como ejemplos de un análisis que a partir de una perspectiva de transformación social tienen el compromiso de entender los fenómenos con los cuales nosotros lidiamos en nuestra cotidianidad a partir de sus fundamentos, no de su apariencia, sino de sus fundamentos estructurales. Y aquí, por lo tanto, quiero mencionar dos cuestiones muy rápidas y ya termino, sobre esta perspectiva y la intervención profesional. Y quiero mencionarlo muy rápidamente, algo que podemos desarrollarlo más a partir del debate o a partir del resto de nuestras vidas, porque estos no son cuestiones que se resuelvan en una mesa, en una conferencia y en 2 o 3 preguntas, sino que es material para nuestra polémica cotidiana y permanente. La primera cuestión sobre la perspectiva histórico-crítica de la intervención profesional. De alguna manera vinculado a lo que yo decía ayer, tenemos que diferenciar el método de conocimiento del método del conocimiento teórico del método de intervención en la realidad.
varias propuestas han surgido, inclusive dentro de esta perspectiva, de una perspectiva dialéctica, de intentar transformar método de conocimiento en método de intervención profesional. Léase el método Boris Lima, el método de intervención profesional, a partir del análisis de la dialéctica del conocimiento, intentar generar una propuesta metodológica de intervención dialéctica o histórico-crítica. Y la otra, también en una misma perspectiva, en Brasil, el método Belo Horizonte. Ambos intentan transformar método de conocimiento y método de intervención. La propuesta necesariamente lleva al fracaso. En primer lugar, porque al intentar forzar una relación entre método de conocimiento y método de intervención, acaba descaracterizando el método de conocimiento, un método dialéctico, un método que se empapa de la realidad de las cuestiones, y lo intenta hacer como una relación continua de intervención profesional, y vale lo que mencionábamos ayer, aquí se reduce la teoría a otras formas de conocimiento, fundamentalmente instrumental o situacional, el diagnóstico, la sistematización de la práctica, el conocimiento instrumental, etc. Pero en segundo lugar, porque acaban siendo también propuestas metodologistas y a priori. Si yo propongo un método de conocimiento dialéctico, el método Carlos Montaño, ahí yo voy a querer vender mi libro, entonces voy a anunciar el método Carlos Montaño y voy a decir, tienen que comprarlo porque es el mejor método para intervenir. Y voy a divulgar mi libro para ganar contundentes derechos autorales y por lo tanto voy a trabajar de la importancia, de los méritos del método Carlos Montaño para que todos ustedes salgan seducidos a aplicar el método Carlos Montaño, compren mi libro y apliquen el método Carlos Montaño, lo enseñen a sus alumnos compren libros y mis derechos autorales van creciendo. Si yo les propongo el método Carlos Montaño, histórico-crítico, dialéctico, marxista, transformador, estoy partiendo de los mismos presupuestos, estaría partiendo de los mismos presupuestos que cualquier propuesta metodológica. Estaría partiendo de la arrogancia de pensar que todos ustedes van a aplicar el método Carlos Montaño independientemente de sus valores éticos, políticos, de sus posicionamientos ideológicos, de sus proyectos sociales. Mi método vale para cualquiera. Y en segundo lugar estaría partiendo de una arrogancia de pensar que ese método vale para cualquier intervención profesional. Los que están interviniendo en el Poder Judicial, los que están interviniendo en una cooperativa agropecuaria, los que realizan una intervención profesional en un hospital materno-infantil, todos tienen que aplicar el mismo método Carlos Montaño. Es decir, yo estaría partiendo de el pensar que un método de intervención pueda ser desarrollado a priori y por lo tanto independiente de valores, de proyectos sociales y de objetos de la realidad o de esferas de la realidad con las cuales intervenimos. En síntesis, en esta perspectiva, y ahora que estuve en Colombia y decían, porque los marxistas cuando hablan de la intervención profesional, cuando tratan del método, huyen a esta cuestión. Salen por el costado. Cuando nos proponen análisis estructurales del mundo contemporáneo, analizan claramente. Pero cuando se trata de la intervención profesional, salen por el costado. No, yo decía y quiero repetir acá, no se sale por el costado. No evitamos el debate metodológico. Lo que hacemos es decir clara y contundentemente que no hay método de intervención, que lo que nosotros desarrollamos son estrategias de intervención que las construimos a partir, uno, de nuestros valores ético-políticos, de nuestros proyectos de sociedades, del profesional. Dos, de la realidad de que se trate. No es lo mismo el proceso de intervención. Cuando yo trabajo con convictos en la clase, con apenados, yo orienté
una estudiante que trabajaba esta cuestión y descubrí que, no sé si en español también se llama así para los que trabajan, que apenado es el que está cumpliendo una pena. Para mí apenado era el que estaba en un rincón llorando por una desavencia amorosa. Pero el que está trabajando con apenados no desarrolla el mismo proceso de intervención que quien está trabajando con enfermos terminales de cáncer, que quien está trabajando con comunidades indígenas. Son procesos diferentes, la realidad diferente exige procesos diferentes de intervención, estrategias diferentes de intervención. Entonces, además de los valores, proyectos, profesionales, individuales y colectivos, está también el tipo de realidad que yo enfrento. Pero también los intereses, la correlación de fuerzas, la ideología, las concepciones, las características e intereses que están presentes en los diferentes sujetos que no son únicos de la realidad en la cual estamos interviniendo. El proyecto también, o el proceso de intervención también tiene que desarrollarse en función de eso. Tiene que desarrollarse en función también de algunas características institucionales. Somos trabajadores y vendemos nuestra fuerza de trabajo. No somos meros serviles a nuestra institución, pero tampoco somos agentes que llegan a las comunidades desinstitucionalizados. Somos trabajadores que llegamos a nuestros campos de intervención a partir de instituciones, y estas instituciones, lo sabemos bien, nos limitan, nos ponen condicionamientos, nos ponen procesos, exigencias, etcétera, que algunas podemos enfrentar, otras no. Entonces nuestros procesos de intervención de alguna manera también se adecuan a ese tipo de características. Es decir, si pensamos en la intervención profesional en una perspectiva histórico-crítica, y con esto termino, es claro que nos interesan las disciplinas de metodología de trabajo social. Es claro que nos interesan las disciplinas de instrumentos, de técnicas en trabajo social, porque ellas son las que nos informan de los elementos de conocimientos técnicos, instrumentales, etcétera, para el diagnóstico, para la planificación, para la intervención, para el trabajo con grupos, etcétera, etcétera, pero que el proceso de intervención profesional no se desarrolla, y efectivamente no se desarrolla a partir de un método de intervención, sino de estrategias de intervención diseñadas en cada realidad a partir de estos elementos, y no de un proceso a priori de un intelectual que describe un método de intervención para la profesión. Entonces, no vale decir que el marxismo sirve para pensar el mundo contemporáneo, pero no sirve para intervenir. No vale decir que la perspectiva histórico-crítica es muy importante para analizar la realidad, pero no para intervenir. Esta es una perspectiva que sí no propone método de intervención, porque es una perspectiva que tiene como presupuesto que el método, que el proceso, que la estrategia de intervención la construye el profesional a partir de la realidad y de las realidades en las cuales interviene. Muchas gracias y espero un debate con él. Bueno, muchas gracias. Estamos con 15 minutos con los que podríamos hacer alguna ronda de preguntas. No sé si las han alcanzado por escrito o acercamos el micrófono. Si tienen algo para formular. Mientras están organizando las preguntas, quería volver a recordar que estamos haciendo una campaña para contribuir con las compañeras trabajadoras sociales de La Plata que han sido afectadas, y hay 2 cajas que han estado circulando, las vamos a volver a hacer circular, y les pediríamos la contribución
solidaria, porque realmente lo que tienen que reponer es demasiado y vamos a necesitar una contribución bastante importante. Llega una pregunta que me parece que no es para el conferencista. En todo caso, yo la voy a leer, pero sería algo que tendrían que explicar la gente de aquí, del distrito. Igual, de todas maneras, esperamos que lleguen otras preguntas, ¿no? ¿Por qué la Universidad de Mar del Plata no apoyó estas jornadas, dicen? ¿Ameritaría eso una reunión, en todo caso, o una evaluación por parte de la gente del distrito? No, me parece que no corresponde a Carlos preguntarle. ¿Querés decir algo? Hola, yo quiero aclarar, mi nombre es Viviana Ibáñez, soy directora del Servicio Social Universitario y la Red Sol no solo acompañó, sino que está desde el primer día en la organización de estas jornadas como representante del Servicio Social Universitario, de la Secretaría de Bienestar y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Si no está la facultad, no lo creo, porque veo docentes y compañeras que también han colaborado. Lo quiero aclarar porque por los voluntarios del programa que dirijo, junto con la colega Alicia Palacio, que es quien ha participado de las reuniones. Gracias. En realidad, ayer cuando las palabras de apertura, yo agradecí a la Red Sol del Servicio Social Universitario. Me parece que este es un debate al interior del distrito y la gente de la universidad. Es un espacio que nos ha costado construir, y yo agradezco profundamente a los docentes que trabajaron con los estudiantes para que vengan como voluntarios. Agradezco a la gente del Servicio Social Universitario que nos abrió sus puertas y nos acompañó con estudiantes y con presencia de profesionales de ese servicio todas las jornadas. Lo que sí sentimos, y esto lo hablo en nombre de la comisión directiva y de las consejeras, que como institución, la Universidad Nacional de Mar del Plata, nosotros esperábamos otra presencia, porque tuvimos reuniones, hubo notas, hubo pedidos de acompañamiento y de financiamiento en algunas cosas. En realidad, tuvimos esta respuesta de usted que agradezco a los docentes y al Servicio Social Universitario. Me parece que es un debate al interior del distrito. Nosotros, todavía estamos en gestión y estaremos hasta mediados de julio, pero me parece que es un buen debate y un buen espacio. Invito a los matriculados para acercarse al colegio, y creo que estas jornadas y la evaluación de estas jornadas y el lugar que tuvo el distrito, la organización, me parece que también es un tema de debate al interior del distrito de Mar del Plata. Así que están invitados. Bueno, mientras llega alguna pregunta o una intervención, si no, yo ya iba a hacer una. Yo soy Florencia, soy del Grupo de Estudio de Trabajo Social de acá de Mar del Plata, de la Facultad de Ciencia de la Salud y Trabajo Social. Más que nada agradecer en realidad y saludar esto, porque para nosotros es muy importante. Como ya dijimos anteriormente, en nuestra currícula, en nuestra carrera no se ven los contenidos de
la corriente histórico-crítica, ni siquiera se nos da para elegir el panorama, sino que se ve solamente una corriente. Entonces nos dio muchas herramientas teóricas, muchas herramientas también para la práctica, y la verdad que agradecemos mucho. Invitamos a todos los estudiantes de trabajo social que están hoy acá de la facultad a que se acerquen al grupo de estudio. Nada más. A mí me gustaría, quizás si pudiera cerrar con su intervención, Carlos, que tiene la posibilidad de recorrer distintos países de Latinoamérica, que nos pudiera dar algún panorama de cómo está viendo el trabajo social, cómo está viendo esta perspectiva histórico-crítica en distintos países, ya que lo que generalmente nos llega, o algunos que hemos tenido más oportunidad quizás de estar en contacto con, de poder realizar un posgrado, es con bibliografía y con los debates que hay en Brasil, y quizás no de otros países de Latinoamérica. Si quisieras, bueno, por lo menos hacernos algún panorama. ¿Algún panorama para pensar el trabajo social en América Latina? ¿Cuántas horas ustedes están...? Está. Sí, no, además. Hay 5 minutos mismo porque a las 2 creo que termina. Se cierra. Se corta el micrófono y tenemos que salir todos. Bueno, voy a decirlo muy rápidamente, y lo que queda lo conversamos mediante cervezas, mate. En primer lugar, yo creo que América Latina, América hispánica fundamentalmente, ha vivido un proceso de reinstitucionalización democrática que yo llamo tendencialmente del retorno al pasado. Cuando reingresamos a la reinstitucionalización democrática en los años 80, con universidades y particularmente con nuestra Facultad de Trabajo Social devastadas en los niveles de profesorado, con profesores con cargas horarias minúsculas, con bibliotecas absolutamente devastadas, con planes de estudios, con doctrina de seguridad nacional instaurada, etcétera, etcétera, con profesores proscriptos, exiliados, desaparecidos, etcétera. Reingresamos en general siguiendo, y esto es una hipótesis porque es imposible con los datos que existen, eso ameritaría una investigación más sólida, en general reingresamos con una estrategia del retorno al pasado, es decir, de reinstaurar los planes de estudios antiguos, las bibliotecas antiguas, los profesores, profesionales, etcétera, antiguos. Y esto nos generó un enorme desfasaje para entender el mundo contemporáneo, porque en ese periodo la crisis capitalista, la caída del muro de Berlín, la reestructuración productiva, la hegemonía neoliberal, todo esto ocurrió en el mundo contemporáneo que nuestra bibliografía de antes de nuestras dictaduras no daba cuenta. Estábamos pensando en la mejor de las hipótesis y de forma aún muy inicial y muy ingenua el desarrollismo en América Latina. O sea, volvimos en los años 80 sin instrumentos para pensar el mundo contemporáneo. Esto crea un desfasaje enorme. Brasil ha tenido un poco un camino diferente, inclusive porque su dictadura es una década anterior, y una dictadura nacionalista que no devastó la universidad, claro que la controló, etcétera, pero creando posgrados, bueno, una serie de cuestiones, una lucha social, el surgimiento en los años 80 de la CUT, del movimiento de los trabajadores sin tierra, de una movilización y luchas sociales muy ardua que llevó en el trabajo social a un proceso diferenciado. Esto lleva a muchos colegas, muchos autores, acá en Argentina, en Venezuela, en diversos lados, a hablar de la perspectiva brasilera. Y al hablar de la perspectiva brasilera, se rechaza la perspectiva brasilera como un todo. Y esto crea una frontera nacionalista muy complicada. El debate que estamos trabando no es entre naciones, los brasileros contra los argentinos, los uruguayos contra los chilenos. Las fronteras que nosotros tenemos en nuestros procesos de polémica son fronteras teóricas, políticas e ideológicas, no son fronteras entre naciones.
O sea, cuando pensamos el trabajo social en América Latina, no podemos pensarlo en Brasil, en Argentina, en Colombia, etc., sino debemos pensarlo a partir de cuáles son las perspectivas que están teniendo desarrollo, a veces hegemónico, a veces único o a veces en una pluralidad de perspectivas, etc. El desafío, por lo tanto, y esto para cumplir con los 5 minutos que me dieron, porque podríamos realmente trabajar esto mucho más, pero el gran desafío que nosotros tenemos para romper con este misticismo de los colegas de Brasil, de la perspectiva de Brasil contra los colegas o la perspectiva de Argentina, es entender que cada país, que nuestra región, que el trabajo social como un todo en América Latina, de forma plural, comparte diversas perspectivas y que debemos explicitarlas, conocer sus fundamentos. Vamos a formarnos en la perspectiva marxista, vamos a formarnos en la perspectiva positivista, vamos a formarnos en la racionalidad posmoderna, vamos a formarnos en las corrientes accionalistas o weberianas. Y a partir de ahí vamos a pensar cómo está siendo procesado y dado el debate contemporáneo. Porque si no creamos una frontera nacional, y es muy fácil, el imperialismo brasilero, el subimperialismo brasilero, lo mezclamos con el tema fútbol, etcétera, etcétera, y pronto rechazamos aquello. Es muy funcional, porque al rechazar un debate que viene de un país, porque viene de un país o porque existe o está presente en un país y que no es verdad, lo que en realidad estamos haciendo es rechazando una perspectiva teórica que nosotros no defendemos que sea la única, pero que somos convictos en decir que nuestra profesión tiene que formarse también en eso. Es una corriente de pensamiento fundamental que precisamos conocerla para adherir o para rechazarla, para ponerla en polémica o no. Entonces yo creo que el gran desafío para pensar América Latina, etcétera, es una sólida formación teórica a partir de los fundamentos del pensamiento social, para poder explicitar los debates y adherir o no a determinadas corrientes, pero en función del conocimiento profundo de sus fundamentos, y no de un rechazo nacionalista contra otra nación, contra otro país, como si las fronteras fueran geográficas y no fronteras ideológicas, políticas, éticas, etc. Lo más, entonces, ahora sí, ayer fue una despedida transitoria hasta hoy. Hoy quiero, entonces, claro que también sigue siendo una despedida parcial, porque seguimos en encuentros, en debates, en formas de intercambio diversas, pero quiero enormemente agradecer al Colegio de Mar del Plata, al colegio que es el Consejo de Buenos Aires. Ayer yo mencionaba de La Plata porque, claro, conozco las personas que están en La Plata y entonces cometí ese error. Por la invitación, la tenacidad de Andrea me ha convencido a superar varias dificultades para poder venir acá y agradecer enormemente, porque quiero decir que estar acá es un privilegio de poder compartir, de poder dialogar, de poder poner en debate cuestiones, de poder empaparme también de las cuestiones que están discutiendo acá, de poder hacer relaciones, y esto es un privilegio enorme. Quiero agradecerles entonces la atención, felicitarlos por el excelente evento que realizaron y seguimos en debate y invirtiendo en nuestra profesión. Muchas gracias. Bueno, estamos en un momento de despedida por un rato, porque seguramente nos vamos a seguir viendo en otros espacios, pero quisiera rescatar las palabras del inicio de Carlos, cuando pone en tensión cuestiones de las prácticas y de los discursos en los cuales nosotros instalamos algunas fronteras que a veces
nos cuesta un precio carísimo respecto de cómo intercambiar saberes. Él dijo en un momento, en una percepción acerca de cómo se construye una perspectiva o cómo se habilita la discusión o un dispositivo para la discusión como este, cuando uno manifiesta una perspectiva. Si uno la manifiesta, dicen que son sectarios, solamente queremos que pienses como yo. Si no lo digo y lo oculto, eso está ponderado y bien valorado como la pluralidad. Nada más falso. Estas casas, los colegios, las academias, los gremios, son casas políticas. Todos jugamos al ejercicio de un poder y tenemos vocación de persuadir al otro para que se acerque y seamos más en cómo pensar un modo de mirar nuestras prácticas y cómo llevar adelante un proyecto profesional. No hay ninguna duda, y eso quedó explicitado por nosotros, hemos tenido una gran honestidad intelectual y política. Cuando llegamos hace 2 años y medio, la mayoría de nosotros sabemos que en los espacios donde nos movemos somos minoría. Y sabemos fundamentalmente que hemos intentado durante muchísimos años que se instalara este debate, que la perspectiva de la teoría social de Marx se conozca. En ningún momento hemos exigido que se vuelvan marxistas, trotskos, como desde un lugar peyorativo hemos recibido esa crítica. Nosotros, si tuviéramos desde un colegio profesional que está ponderado para la sociedad en general como el lugar más aburguesado, ¿se imaginan que esta conducción hace 2 años y medio pueda reunir a toda la izquierda? Pero estaríamos generando la Quinta Internacional. De ninguna manera, compañeros, nosotros reunimos el ala de la izquierda. Simplemente estamos intentando que la diversidad de pensamiento en el trabajo social quede explicitada. Y sabemos que esta teoría social de Marx no está puesta en los escenarios de debate y de formación. No pretendemos que nos acompañen y coagulen su pensamiento y sus prácticas en este sentido. Simplemente pretendemos que la diversidad aparezca. Y si hay algo que apareció en este congreso en particular y en los anteriores de estos últimos 2 o 3 años, es que se explicitó que hay muchos proyectos de trabajo social. Hace tiempo que yo no tenía la oportunidad, como una trabajadora social más, de visualizar en estos escenarios esta discusión de la diversidad de los proyectos profesionales. Antes estaba todo como en un mismo rango, como naturalizado, que no había diferencia. Las diferencias están, es necesaria colocarlas en debate y hace falta que empecemos a recorrer en esta divergencia de proyectos profesionales para que de verdad podamos construir un proyecto colectivo. No hay ninguna duda que lo hemos intentado desde ese lugar, así que les agradecemos enormemente que todos hayan tenido la posibilidad de conocer por dónde nosotros apostamos y por dónde está este escenario planteado. Está la posibilidad de que lo constituyamos todos y que, bueno, pongamos en debate, porque no hay ninguna duda que es un espacio contradictorio también, que es un espacio polémico y que hace imprescindible en este tiempo histórico que hagamos valer nuestro perfil de profesionales que pretendemos en todos los ámbitos donde nos movemos. Así que les agradezco enormemente la presencia, la espera, este lugar tan a veces importante del encuentro, pero que a veces queremos en 1 día y medio, en 2 días y medio, discutir todo lo que acumulamos en los últimos 2 años. Se hace muy difícil, así que nuestro compromiso
es si seguimos en el gobierno del colegio o no, es garantizar que estos encuentros se vuelvan a repetir. Muchas gracias a todos y agradecemos enormemente la presencia. Bien, vamos a abrir las 2 cajas de las donaciones para contar el dinero recogido, para que sea algo evidente, y lo vamos a hacer en público en breve antes de irnos, así que el que se quiera quedar. Y a Carlos le hacemos este regalo, este presente que sabemos que un buen uruguayo lo va a valorar. Por primera vez tenemos elementos y cosas que tienen el logo del colegio, así que los invitamos a que compren nuestros libros y compren nuestras cositas de mercadeo, porque ese es un dinero que recuperamos para sostener este tipo de encuentros también. Perdón, desde la Comisión del Distrito Mar del Plata tenemos unos obsequios. Acá el Distrito Mar del Plata también. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando y por supuesto está el escenario para venir a sacar la foto, por favor. Con todos los que quieran sacarse fotos con el telón de fondo, con Carlos y con los amigos, están invitados a que estén en este lugar. Son todos parte de este encuentro, así que los invitamos a sacar una foto colectiva. Y hasta el encuentro del 2015, que esperemos que siga siendo no arancelado. Mientras suben para la foto, todavía hay algún